Muy buenas noches, mis hermanos. De nuevo es un placer poder seguir con esta tarea que tenemos en las manos, ¿verdad? Recordemos que entramos con humildad, entendiendo que el tema que estamos tratando, el objeto de nuestro estudio, es sublime, es supremo, escapa a las palabras, escapa al conocimiento humano, escapa a todas nuestras limitaciones, y venimos en condición de criaturas pidiéndole a Él incluso su asistencia, su ayuda para poder conocerle mejor según se ha dado a conocer. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Dios, tú que eres grande, más allá de toda descripción que nosotros podamos producir con palabras humanas, y que eres sublime, perfecto, la fuente de toda virtud, de toda perfección, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti como criaturas rogándote por tu Santo Espíritu que obres en nuestro interior, abras nuestras mentes y corazones para poder conocerte mejor, para ser fieles a tu palabra, oh Dios, y tratar de llegar a ese conocimiento tuyo según lo que tú has dado a conocer. Guarda nuestras mentes y nuestros labios de fábulas e imaginaciones humanas, y permito, Padre Santo, que aún en medio de nuestras limitaciones podamos conocerte, y que de ese conocimiento brote alabanza y adoración delante de ti todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir, nada más a modo de repaso rápidamente, porque esto lo vamos a usar mucho. ¿Cuáles son las tres formas en las que Dios se da a conocer? Las hablamos la semana antepasada. Eminencia. Ok, eminencia. Negación. ¿Cuál? Negación. Negación. Y una más. Casualidad. Causalidad. Causalidad, correcto. Estas son las tres formas. Vamos a estar regresando a esto bastante. Bueno, antes de continuar, para el ensayo les dije que era importante citar las fuentes, y es algo que yo no he hecho en esta clase. Entonces voy a citar las fuentes a continuación en las que estoy pasando estas lecciones, para que no quede como que todo esto se me ocurrió a mí. Entonces, estamos utilizando como texto base, bueno, yo personalmente estoy utilizando como texto base la teología sistemática de Voss, que está escrita en forma de catecismo. Ahí la compartió Aldi, después hablo con él. Y también estoy utilizando las lecciones que ha dado el doctor Scott Swain, ese es su nombre, profesor de teología sistemática del Seminario Teológico Reformado en Estados Unidos. Entonces, para que quede incluso grabado y no se me acuse después de plagio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos la eminencia es, habíamos dicho, lo que existe en el hombre existe en Dios. Las perfecciones que existen en el hombre existen en Dios de manera sublime, ¿verdad? Eso es eminencia. Él es superior, está por encima en todas sus cualidades y perfecciones. La negación es su distinción de las criaturas, el hecho de que Él no es finito y nosotros sí, el hecho de que Él no es mortal, de que Él no es temporal, ¿verdad? Hay un montón de negaciones que existen y que se presentan en la Biblia. La causalidad es la idea de que Dios es el origen de todo. La primera causa, algunas veces se utiliza esa terminología en la filosofía, la primera causa, la causa de todas las causas. Hoy vamos a verlo un poquito más a profundidad, pero es más incluso que simplemente la primera causa. Él es la razón por la que existen las causas. Me explico, está incluso muy por encima del vocabulario de causas y efectos, pero para entenderlo en nuestros términos, digamos que Él es la primera causa de todas las cosas. Esas son las tres formas. Entonces, la semana pasada hablamos un poco de la música. Bueno, no exactamente, pero hablamos de cómo al final nos estamos encaminando como peregrinos hacia una adoración cara a cara delante de Dios. Estaremos en su presencia. Ahí sí la teología, la doctrina de Dios la vamos a entender como nunca la entenderemos de este lado de la tumba, y nos estamos preparando o ensayando para esa adoración que le vamos a rendir por la eternidad. Entonces quisiera tomar un poco de esa metáfora de la música y también del idioma para entender
los nombres de Dios, y esto va a ser, seguimos estando en la introducción, pero nos vamos a enfocar hoy un poco en los nombres de Dios. La introducción termina hoy, ya la próxima semana entramos en materia un poco más en profundidad, pero todo esto que hemos visto la semana antepasada y hoy es como el fundamento y estableciendo un poco el vocabulario para entender conceptos, etc. Y ya luego meternos un poco en materia con más confianza. Entonces, vamos a ver, en cuanto a los nombres de Dios, podemos hablar del cómo y el qué. El qué es lo más común, ¿verdad? Si yo les pregunto nombres de Dios, posiblemente todos puedan mencionar, no sé, Dios Todopoderoso, el Señor, podríamos decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos estos son nombres propios, nombres de Dios. Ese es el qué. Pero lo que casi nunca se estudia es el cómo. Entonces vamos a tratar de profundizar un poco en esa parte. El qué es bien común, el cómo no tanto. Entonces, tomando las metáforas de la música y del idioma, vamos a tratar de entender a qué me refiero con esto del cómo y el qué. Por ejemplo, en el idioma nosotros tenemos palabras y conocemos los significados de palabras. Pero una cosa es conocer el significado de una palabra y otra cosa es poder utilizarla en una oración de manera correcta, ¿cierto? Entonces, yo puedo conocer la palabra grande, y mi hijo, digamos, ahorita está en una etapa donde apenas está empezando a producir palabras, pero no oraciones. Es otra cosa muy distinta que digamos, la casa es grande, y ahí estamos utilizando la palabra en un contexto, en una gramática, cobra un sentido. El qué de Dios entonces son los nombres, que todos los cristianos los conocemos, yo creo, y los hemos usado, y el cómo es de qué manera o en qué contexto Dios se está presentando con ese nombre específico. Y en esta relación se dan muchos errores a veces porque utilizamos nombres de Dios mal o no entendemos bien su significado porque no sabemos cómo Dios se está dando a conocer con ese nombre. Entonces vamos a meternos un poquito en esa relación entre el qué y el cómo. El qué, entonces, palabras sueltas, según una metáfora del idioma. El cómo es cómo se utilizan esas palabras en una oración, cómo se utilizan en el idioma. Para hablar de la música, en el mismo sentido, nosotros tenemos el qué, puede ser, no sé, una redonda, ¿verdad? O una blanca. Ese es el qué, ¿sí? Pero el cómo nos da un contenido más rico. El cómo es que no es lo mismo colocar una redonda aquí que colocar una redonda aquí. Son notas diferentes. Y tonos diferentes. Tonos diferentes. Entonces, esa es la relación que vamos a tratar de establecer. De nuevo, tengamos esto claro. Muchas veces usamos mal los nombres por no entender la relación entre el qué y el cómo de Dios. ¿Qué es el nombre que ha dado a conocer y cómo ha dado a conocer ese nombre? Vamos a empezar con el cómo porque es lo menos común. Luego nos vamos a meter en el qué y vamos a estudiar un salmo ahí para profundizar un poco. Pero el cómo, entonces, ¿cómo habla Dios de sí mismo en nuestro idioma? Porque realmente eso es lo que Dios está haciendo, ¿cierto? En las Escrituras Él se da a conocer, pero no es un idioma celestial, no es un idioma angelical, no es un idioma, es nuestro idioma. Él se está dando a conocer, bueno, específicamente en el hebreo, el arameo y el griego, y a través de las traducciones. El punto es que se da a conocer en idioma humano. Él se da a conocer de manera condescendiente, podríamos decirlo así, y lo hace, bueno, pues de estas tres maneras que ya habíamos visto: en eminencia, negación y causalidad. Entonces, por ejemplo, si decimos que Dios es invisible, todos sabemos que Dios es invisible, podemos decir que Dios es invisible de manera literal, es decir, que su cuerpo, digamos, no tiene cuerpo visible, a eso nos referimos, es invisible, no tiene un cuerpo visible, literalmente, y también de manera metafórica es invisible, porque no podemos
nosotros crearnos un concepto de Él, ni podemos utilizar con claridad las palabras que tenemos para describirlo. No nos podemos formar una idea de Dios clara, 100% fiel a lo que Él es. Nosotros como seres humanos no podemos conocer a Dios como Dios se conoce. Eso es un hecho. No podemos conocer a Dios como Dios se conoce. Entonces, en ese sentido, metafóricamente hablando, Dios también es invisible. Pero Él se da a conocer, se nos ha dado a conocer por medio de la creación, por medio de las criaturas. Se ha dado a conocer de maneras que nosotros entendemos. Se ha dado a conocer con abundancia, de hecho, abundancia de nombres y abundancia de referencias a conceptos y cosas que nosotros conocemos de la creación. Por ejemplo, Él se da a conocer como la roca, ¿verdad? Se da a conocer como el cordero, el león, ¿sí? En ocasiones utiliza términos de anatomía humana. Los ojos del Señor están sobre los justos, el brazo extendido del Señor, ¿cierto? Los oídos del Señor atentos a nuestras oraciones, la mano de Dios. Este vocabulario que Él utiliza para darse a conocer es un reflejo, digámoslo así, o se nos hace fácil entenderlo porque está en nuestro idioma, no solamente en idioma humano, sino que tiene que ver con cosas a las que nosotros estamos acostumbrados, cosas que nosotros conocemos. Hay cierta similitud, entonces, el que Dios utilice este tipo de vocabulario presupone una similitud familiar, en el sentido de que Dios es creador y está su creación, y todos sabemos que su creación de alguna manera refleja a su creador, ¿cierto? La creación de alguna manera refleja al creador, y está la realidad de que el ser humano, como ser humano, de manera particular, refleja a Dios, es imagen de Dios en la tierra. Entonces existe ese reflejo de Dios en las criaturas, es una realidad metafísica. Metafísica se refiere al ser de las cosas o a la naturaleza del ser de las cosas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que todas las cosas tienen su nombre de Él, ¿verdad? De Él tienen su nombre. Hay como una relación, un vínculo entre lo que Dios ha creado y Él mismo. Él ha dejado su huella impresa en toda la creación, y por eso puede utilizar este vocabulario de referencia a las criaturas para describirse a sí mismo. Entonces, el vocabulario que Dios utiliza se puede definir como vocabulario antropomórfico. Quiere decir que toma la forma de hombre, antropos. Entonces toma la forma o utiliza formas de hombre, se basa en esta realidad metafísica. Pero la realidad es que el vocabulario de Dios es antropomórfico. Pongan atención a esto. El vocabulario de Dios para darse a conocer es antropomórfico, porque en la creación o la creación, incluido el hombre, somos teomórficos. O sea, que reflejamos a Dios, que hay en nosotros una huella de Dios, un reflejo de Dios. Y no solamente en el hombre, pero en el hombre de manera muy particular. Como el último creado, ¿verdad? Ya cuando todo estaba listo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto no se dice de absolutamente ninguna otra criatura, solamente del hombre se dice que fue creado a su imagen y semejanza. Entonces hay una manera en la que el ser humano realmente es un reflejo de Dios. No nos vamos a meter ahorita en los efectos de la caída en ese reflejo, pero obviamente hay efectos. Y también está toda la creación que habla de Dios de alguna manera, refleja a Dios de alguna manera. Entonces podemos decir que Dios se puede dar a conocer en términos humanos porque la creación fue creada por Él y tiene reflejos suyos. Entonces solamente por eso tiene sentido que Él se dé a conocer de esta manera. ¿Cuál es el problema con la idolatría? ¿Qué es lo que hace la idolatría? Adora a las criaturas, mezcla la distinción de la que hablamos la semana antepasada. Mezcla la distinción entre creador y criatura. Entonces, cuando hay adoración de la criatura en lugar de adorar a Dios, estamos incurriendo en idolatría. Es fácil reconocer cuando estamos cometiendo idolatría o cuando alguien está cometiendo idolatría, en ese sentido de tomar la criatura y elevarla a un grado de Dios y rendirle adoración. En tiempos antiguos, todos los fenómenos naturales tenían
¿cómo se dice? O tenían ídolos o nombres o dioses para todos los fenómenos naturales. Hoy día tal vez eso no es tan común, aunque se está regresando de alguna manera a eso, pero podemos reconocer cuando una persona idolatra el dinero, por ejemplo. Podemos reconocer cuando una persona idolatra el trabajo, cuando una persona idolatra los estudios. Todas estas son cuestiones de la creación, cuestiones de esta realidad. Voy a volver a dibujar los círculos, ¿verdad? Este es Dios creador y aquí está todo lo demás, la creación. Entonces es fácil reconocer cuando el hombre está incurriendo en ese tipo de idolatría, pero hay otra idolatría que tiene que ver con esta misma confusión, y es la idolatría que se da al concebir nosotros a Dios o entender a Dios en términos meramente humanos. Entonces nos creamos una imagen de Dios y pensamos que es el Dios de la Biblia, y pensamos que es el Dios cristiano, pero nos estamos haciendo una imagen de Dios basada en nuestra concepción o entendimiento de las cosas y en nuestra humanidad. Entonces, estas dos tendencias de idolatría, hacernos imagen de Dios, ya sea física o mental, o adorar a la creación en lugar de la criatura, son corregidas por la Biblia. La Biblia entonces nos ayuda a entender el mundo como deberíamos entender. Ese es el papel de las Escrituras en nuestra adoración. Da a conocer a Dios y da a conocer el papel de las criaturas, da a conocer a las criaturas como criaturas. Nos dice, las criaturas son criaturas, eso es, no son malas. El cristianismo no desecha la creación, el cristianismo no desecha lo material, nada más lo coloca en su lugar adecuado. Las criaturas son criaturas y Dios es Dios. Entonces, el dinero como una creación o como parte de la creación es algo muy bueno, muy útil, pero es un muy mal Dios. ¿Sí? Es muy útil el dinero y tenemos que colocarlo en su lugar, usarlo con sabiduría, ser generosos, no confiar en él, no descansar en él como si fuese Dios. En nuestra cultura, voy a ponerlo un término un poco fuerte, en nuestra cultura pornográfica o la cultura sexuada en la que vivimos, el sexo se ha convertido en un Dios. El sexo es bueno y Dios creó el sexo como parte de algo natural en la relación matrimonial, pero el sexo no satisface de manera trascendente como lo hace Dios, y eso es lo que están tratando de promover en nuestra cultura. Hay que usarlo bien y hay que usarlo en su contexto. El cristianismo entonces no desprecia la creación, simplemente la coloca en su lugar. Eso es lo que la Biblia nos enseña a hacer. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es que nos ayuda a colocar a Dios en su lugar. Dios como Dios, Dios como creador, Dios como Él se ha dado a conocer a las criaturas y como se ha dado a conocer incluso por medio de las criaturas. Entonces, vamos a ver, en ese sentido, ya habíamos hablado de esto, nosotros como peregrinos no vemos a Dios claramente. Lo veremos claramente cuando estemos junto con los santos en gloria, ahí le veremos cargar. Pero mientras tanto le estamos viendo indirectamente, por medio de su revelación, por los medios que Él ha determinado para darse a conocer, y parte de ello brota de su propia creación. Entonces esto nos ayuda a afinar nuestros conceptos de teología natural, como Dios se da a conocer el mundo creado, y obviamente nuestra teología propia de Dios. Nos prepara, de alguna manera, las Escrituras nos preparan para esa revelación final, esa gloria final, cuando estemos con nuestro Dios para siempre y le veamos cara a cara, y ahora sí le vamos a adorar tal y como Él es. ¿Sí? Tal vez, no sé si en ese momento le conoceremos, yo creo que por su grandeza, ni siquiera entonces vamos a conocerlo perfectamente, pero de que va a ser una mejor revelación, un mejor conocimiento, muy superior al que tenemos ahora, eso es una realidad. Entonces la Biblia ahorita nos corrige y nos prepara para ese momento final. ¿De qué manera es no solamente el hombre teomórfico, sino la creación misma teomórfica? ¿De qué manera refleja la creación al Creador? Todo gozo finito que nosotros podamos experimentar de este lado del cielo
todo gozo finito que recibimos de cualquier criatura finita no es más que un reflejo de lo que nos espera en gloria. Todo gozo finito, legítimo, no estoy hablando de pasiones desmedidas, todo gozo legítimo que disfrutemos de este lado del cielo de cualquier criatura finita es solamente un reflejo, un anticipo, un gustazo de lo que vamos a disfrutar o de lo que podemos disfrutar incluso de nuestro Dios. La satisfacción de una buena comida, la alegría o el gozo de una amistad cercana, la hermosura de un atardecer, voy a agregar en la playa. Todas esas delicias, esos gozos, esos deleites, el cristiano no los menosprecia, los coloca en su lugar y dice, esta hermosura de la creación solamente es un reflejo de la hermosura de su creador. Eso es lo que es. Y nos preparamos de esa manera. La delicia de la comida, el gusto de disfrutar una buena comida bien preparada, eso simplemente es un deleite que anticipa los deleites que vamos a tener a la mesa de nuestro Señor, metafóricamente hablando, y posiblemente literalmente también. Entonces, todo esto que disfrutamos en el mundo, de nuevo, esos deleites legítimos, porque no quiero impulsar una idea de que vayamos a desenfrenarnos, pero todo deleite legítimo deberíamos como cristianos entonces saber abrazarlo y saber disfrutarlo y saber dar gracias al Creador por esas cosas, colocarlas en su lugar. La criatura es criatura y el Creador es Creador. Muy bien, de esa manera toda la creación funciona como un maestro para el cristiano. El cristiano que está siendo regenerado, transformado, iluminado por las Escrituras, corregido en su pensamiento, empieza a ver en la creación maestros de quién es Dios, de lo que vimos en Romanos, esas cualidades de Dios, es su divinidad, su eterno poder, esos atributos suyos, la creación nos los muestra, en alguna medida, imperfecta, finita, pero nos los muestra, como un anticipo. Por esto Juan dice, por ejemplo, el verbo, cuando Juan habla del verbo, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, por medio del verbo, Jesucristo. Entonces, él es el que puso nombre a todas las cosas. En Proverbios habla de que él estuvo en el principio de la creación con Dios, cuando Dios estaba formando, por si no lo sabían, la sabiduría de la que habla Proverbios es una personificación o una metáfora más bien de Jesucristo, del Hijo, de la persona del Hijo, del Verbo de Dios, el Logos de Dios, la sabiduría de Dios. El Verbo se hace carne y se da a conocer como el Yo Soy, en Juan principalmente. ¿Y qué utiliza Jesús para darse a conocer? Criaturas, que dicen: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Un montón de metáforas, por decirlo así, que son entendibles no porque Dios, no simplemente porque en la creación, porque Dios esté utilizando vocabulario de la creación, lo que les decía, no simplemente porque Dios esté utilizando vocabulario de la creación, sino porque la creación refleja a Dios. Entonces Jesús podía utilizar estos términos de manera legítima. Lo creado por el Verbo entonces es usado por el Verbo en estos yo soy, en estas declaraciones, para llevarnos a un conocimiento más profundo de quién es Jesucristo y en última instancia de quién es Dios, de quien Él, Jesús, es el reflejo perfecto. Entonces esa luz, todos podemos familiarizarnos con la idea de la luz que ilumina el camino. Cuando pasamos por una calle que los postes no funcionan, hay incertidumbre, especialmente si vamos en carro, en moto, ¿verdad? Si los postes funcionan, todos podemos relacionarnos con esa metáfora y entender que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino, ¿cierto? Todos podemos entender cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, porque entendemos esos conceptos de luz y oscuridad.
el pan que es esencial para la vida. Y Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Y dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre. ¿Cierto? Está utilizando entonces este vocabulario extraído de su propia creación, de las cosas que Él mismo ha hecho, y de esta manera, de nuevo, nos está preparando para la doctrina final de Dios. Cuando podamos ahora sí conocerlo sin esos intermediarios, cuando veamos su rostro cara. Entonces, sigamos profundizando un poco en el tema del cómo, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el cómo. Dios es el primero de todas las cosas, causalidad, ¿verdad? Él es el primero de todo lo que existe, Él es el alfa y el omega, pero Él es el alfa en este sentido. Lo primero es la fuente o el paradigma de todas las perfecciones que existen en las criaturas. Lo que vimos hace 15 días, el que hizo el ojo no es capaz de ver, el que hizo el oído no es capaz de oír, el que da conocimiento, el que permite que la gente entienda, conozca, crezca en su saber, no lo conoce todo, no lo sabe todo, por supuesto que sí. Y esa es parte del reclamo en contra de la idolatría, ¿verdad? Porque la idolatría es agarrar cosas inferiores al hombre y adorarlos como si fueran Dios. Pero Dios está diciendo, no, el Dios verdadero, si ustedes son linaje de Dios, dice Pablo, si ustedes son linaje de Dios, entonces no tienen por qué andar adorando palos muertos, porque el Dios verdadero es un Dios vivo. ¿Sí? Si hay vida en ustedes, esta es la distinción principal entre los ídolos de palo, ¿verdad? Y el Dios verdadero. Si hay vida en ustedes como criaturas, entonces su creador tiene que ser un Dios vivo. No puede ser un árbol, no puede ser un madero, no puede ser una estatua de hierro, de bronce, no puede ser cualquiera de esas imágenes, obras de arte, ¿verdad? Que creamos para adorarlas. De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Eso nos habla de esta huella que existe en la creación de Dios. La huella de Dios en la creación. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay muchos pasajes que muestran a Jesús de esta manera. Voy a leer nada más 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces Dios es el primero, la causa definitiva. En el lado de la eminencia, Dios es la perfección suprema. La Biblia habla del gran Dios, ¿verdad?, en comparación con los dioses falsos, el gran rey en comparación con los reyes humanos, que está por encima de todos los dioses. Entonces no solamente es causa, Él no solamente causa la grandeza. Si nosotros hablamos de grandezas, de personas grandes, obviamente no estamos hablando de tamaño, estamos hablando de dominio, poder, autoridad. Si Dios es la causa de grandeza, Dios no es solamente eso, sino que es la grandeza suprema. Dios no es solamente la causa de bondad, no, Dios es la fuente de la bondad. Dios no es solamente la causa del amor, Dios es amor. ¿Sí? Entonces, todas esas cualidades en la eminencia no solamente escalan, no es como que decimos, bueno, los seres humanos amamos, entonces por lo tanto Dios tiene que amar, entonces Dios debe amar como un ser humano, pero muchísimo más. No es eso. No es que Dios es como un gran hombre, no, es que Dios es la fuente de cualquier perfección. ¿Se dan cuenta de la dirección de esta revelación de Dios? No es del hombre hacia Dios, no es que, como hay inteligencia en mí, entonces Dios debe ser un ser muy inteligente. Por supuesto que lo es, pero no porque Él sea un ser muy inteligente. Él es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Él es la fuente, nosotros somos los reflejos imperfectos. Eminencia, ese es el papel de la eminencia. Y por último, la negación, que ya la hemos visto bastante en Hechos 17, del 28 al 29, dice, por ejemplo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos.
así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Acabo de utilizar ese pasaje en referencia a otra cosa, pero aquí está diciendo a modo de negación que no debemos pensar que nuestro Dios es como el oro, como la plata, como la piedra. Entonces hay un sentido en el que Dios no es como su creación. Hay un sentido en que Dios es diferente de su creación. No es finito, no es mortal, no es visible, no es mutable. Por lo tanto, no es como nada que nosotros podríamos formar con nuestras propias manos. Ese es el punto. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Estoy utilizando las citas de la Biblia de las Américas. Algunos versos tratan las tres cosas, como Andrés, sí. Voy a hacer una pregunta, Sí. A ver si lo estoy entendiendo bien. Un ejemplo, por ejemplo la vida, o sea, no es solo que Dios tiene mucha vida, sino que lo pienso como lo dice tal vez la confesión de Westminster: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida. Es correcto. Por sí mismo y en sí mismo toda la gloria. Hay una palabra. Va más allá. Sí, va más allá, ese es el punto. No es simplemente lo que el hombre tiene más grande. No es eso, es que es la fuente. Esa yo creo que la palabra clave es esa: fuente. Porque sí es lo que el hombre tiene, pero de alguna manera es completamente diferente a lo que el hombre tiene también. Digamos, combinando las dos. Sí, sí. Y nunca es bueno agarrar una sola, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nunca es bueno agarrar una sola porque quedamos con una distorsión de algún atributo de Dios cuando solamente le aplicamos negación o solamente le aplicamos causalidad. Tenemos que entenderlo desde los tres puntos, ¿sí? Desde las tres perspectivas. Todos los atributos de Dios. Pero yo creo que la palabra fuente encierra de alguna manera, y seguimos usando metáforas de nuestro conocimiento para entenderlo, pero es una que él usa, ¿verdad? Él dice: yo soy la fuente, o el torrente o corriente, ¿verdad? Pero la idea de la fuente es que la fuente es solamente fuente, nunca recipiente, ¿sí? Cuando nosotros vemos una poza, recibe el agua de un río, ¿verdad? Los ríos reciben agua de sus afluentes. Podemos irnos hasta el mar, que recibe el agua de todas las fuentes que entran al mar, pero una fuente no recibe su agua de ningún lado. Es en sí misma un contenedor de agua, ¿cierto? Esa es la idea, un poco vaga, pero esa es la idea de Dios como fuente de toda perfección. Entonces nosotros recibimos de Dios toda perfección, todo lo perfecto, toda dádiva, ¿verdad? Pero Él es la fuente, o sea que en sí mismo, en su naturaleza, por definición, es todas las perfecciones que nosotros podamos imaginar, a lo sumo. Esa es la idea. Les decía que algunos versículos tratan las tres cosas, ¿verdad? Como este de Santiago 1:17, que habla sobre Él como Padre, ¿verdad? Causa, como Padre, y también dice específicamente que toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Él, del Padre de las luces, o el Padre de la luz, o el Padre de luz. Habla de la negación al final, donde dice que no hay en Él variación, que no hay sombra, ¿verdad?, de cambio, no hay mutabilidad en Él. Y habla también de la eminencia, en el sentido de que al hablar de Dios como Padre de la luz, nosotros nos imaginamos las luces que conocemos, ¿verdad? Y todas las luces de la creación cambian. Todas las luces de la creación se desvanecen, se apagan, desaparecen en algún momento. Aún las estrellas que pueden durar miles de años desaparecen. Entonces por eso creo que Santiago hace la aclaración y dice: el Padre de las luces, en el cual no hay variación. O sea, es Padre de las luces, pero no es como las luces que nosotros conocemos. Es diferente. Esta luz no se apaga. Él es eterno, sin sombra. Y de nuevo esa palabra sombra creo que no es accidental al hablar de luz, ¿verdad? No hay sombra de variación en Él, no hay sombra de cambio en Él. Efesios 3, del 14 al 21, vamos a hacer un ejercicio con este pasaje. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21.
Abran sus Biblias. Efesios 3, del 14 al 20. Y léanlo y traten de identificar estas tres manifestaciones de cómo Dios se da a conocer: en eminencia, en causalidad y en negación. Efesios 3, del 14 al 21. Está en forma de una oración, ¿verdad? Es una oración. Sé que podríamos sacar un montón, no nos vamos a meter demasiado, ¿verdad? Porque si no, que nos quedamos solamente haciendo exégesis de este pasaje. Pero me avisan si ya lo terminaron de leer hasta el versículo 21, 14 al 21. Ahora, Sí. estamos, en este caso, es de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Como Dios. Pregunto eso porque ahorita, digamos, en el pasaje nos lleva hacia Cristo, También. Sí, sí. ¿verdad? Ujú. Pero Sí, sí. lo hacemos exclusivamente hacia Dios. ¿O cómo combinas en este caso? O vemos a Cristo, obviamente que es Dios, sabemos eso, pero... Sí, los dos, independientemente, intercambiablemente. Ok, vamos a ver. Yo creo que el más fácil es causalidad, ¿verdad? Hasta que es el puro principio. ¿Qué es lo que dice? Doblo mis rodillas ante el Padre, ¿no? Por esta causa. No, la causalidad. Digamos, No, la idea de que Dios es fuente. De que De toma que- nombre toda familia en los cielos. y en la Esa, tierra. correcto. Sí, sí, sí. Versículo 15. De quien recibe, del Señor, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. No está hablando de familias de gente. Está hablando de todo género de criaturas. Todo lo que existe en la creación recibe su nombre Para traer ¿verdad? de él. de... El 20 también es causalidad. Sí. Ujú. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ujú. Sí, correcto. Muy bien, y eminencia también. Y vamos a notar eso, ¿verdad? Son interdependientes. Vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. Ahorita nada más quiero que los identifiquemos por separado. Entonces, como causa, Él es el que da nombre, o de Él recibe nombre todo lo que existe en la creación. Luego, bueno, ahí habla del conceder de Él, ¿verdad? Conceder sus riquezas en gloria, la fortaleza, todas esas cosas son causa, ¿verdad? Él es el que procura o hace acontecer todo esto. ¿Dónde pueden ver, bueno, eminencia? Hablemos un poco de eminencia. Pero no todas son causa, eminencia y negación. En A ver, alguna a ver medida. si estoy entendiendo. Sí, correcto. Sí, ¿verdad? De hecho son interdependientes. Ahorita vamos a entrar a esa interdependencia, pero qué bueno que ya lo están notando. Porque no podemos hablar de causa sin eminencia. No podemos hablar de negación sin eminencia. Son interdependientes, totalmente. Y se manifiestan en ocasiones juntas, ¿verdad? No muy fáciles de discernir. Pero en el versículo 18, por ejemplo, tenemos algunas que enfatizan más su eminencia, su grandeza, ¿verdad? De causa el primer versículo 14. ¿Por qué? Porque
Porque empiezas diciendo por esta causa, doblo. Podría ser, ¿verdad? No, realmente dice por esta causa, refiriéndose a los versículos anteriores, ¿verdad? No está hablando de Dios en ese sentido. Entonces estamos hablando específicamente de cómo Dios se da a conocer. No cada vez que aparezca la palabra causa Es en el causalidad. pasaje va a ser causalidad, Ok. sino cuando se trata de Dios, cuando está escribiendo de Dios. Y de hecho, no siempre va a utilizar la palabra causa en esos ejemplos. Cuando habla de la anchura, ¿verdad? La longitud, la altura, la profundidad, ahí está hablando de la eminencia de Dios, la grandeza de Dios, su superioridad por encima de todo. Y ven que dice, excede todo Ujú. conocimiento. es correcto, ahí está, ¿verdad? Y de alguna manera hay negación ahí también, Claro, ¿lo ven? sí, claro. Porque si excede todo conocimiento, ¿qué quiere decir? Que no es totalmente conocible. Se da a conocer, Él se da a conocer, pero lo que les decía, nosotros como seres humanos de este lado del cielo, nunca lo vamos a conocer como Él se conoce. No lo vamos a conocer como Él se conoce. Entonces, en ese sentido es inconocible. Y ahí está también el error de enfatizar una sola, porque ¿qué pasa si yo les digo es que Dios es inconocible? Y eso es todo. Si me quedo ahí, y muchos teólogos liberales han hecho eso, si Dios es inconocible, entonces no podemos hablar absolutamente nada más, Que lo porque es dice, imposible conocer. no me acuerdo si fue Berkhoff o Hodge, ¿verdad? Que dice que como Bart es, ¿verdad? Cómo Bart sabe tanto acerca de ese Dios que no puede ser conocido, Sí, es ¿verdad? inconocible, correcto. Entonces decía, al sobrepasar todo entendimiento, sobrepasar todo conocimiento, hay una negación implícita ahí, que no puede ser totalmente conocido. Y también, no, Sí. y en el 18, si ahora se piensa causalmente, usted va a entender que un universo tan grande solo va a poder ser hecho por una persona que tenga esa altura, esa longitud. Vean, incluso esto, me gusta que toque desde, lo voy a tocar más adelante, pero está perfecto mencionarlo aquí. Incluso esa revelación de Dios tiene referencia humana, porque para nosotros hay profundidad, hay altura, hay longitud, ¿cierto? Para Dios no. Para Dios no. Para Dios no hay nada que esté más alto que Él, ni nada que esté por debajo, que sea más profundo que Él. No es un punto de referencia de Dios. Dios es todo en todos. Él, su plenitud lo llena todo. No se miden esos conceptos de altura, longitud, profundidad. Esos son conceptos nuestros que se desprenden de la creación en la que vivimos, que lo refleja. Y Él puede decir que ojalá podamos llegar a conocer esa profundidad, y nosotros imaginamos abismos y lo impenetrable de esos abismos, ¿verdad? Especialmente en los mares, en los océanos. Podemos pensar en esas cosas, la altura, y pensamos en los cielos, en los montes, en las estrellas. Nosotros como seres humanos, vean la gracia de Dios al darse a conocer de esta manera, en términos que realmente son necesarios solo para nosotros, no son necesarios para Él. Él no se mide en estos términos, pero se da a conocer en estos términos. Veo que la causalidad muchas veces enfoca la negación de nosotros, ¿verdad? También, Claro que no somos. sí, también, correcto, también lo hace. Y vamos a profundizar un poquito más en eso. Ok, vamos a ver, para ver en qué momento hago la pausa para el quiz. Sigamos un poquito más. No creo que se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Hay que avisarnos. Muy bien. Los dos versículos. ¿Cómo funciona entonces? Sí, tal vez. Los versículos ahorita. Siete. Vamos a ver. Hebreos 11:6. Ok, voy a hacer un dibujito. La analogía, bueno, aquí tenemos a Dios y tenemos, lo hice muy pequeño, y aquí tenemos la creación, la hice muy grande. Cuando hablamos de cómo Dios se da a conocer en estos términos, ¿verdad? Y toda esta idea, metafísicamente, cuando hablo de metafísica me refiero a la naturaleza del ser, ¿sí? Voy a decirlo eso varias veces hasta que ya lo pueda usar y que todos lo entiendan sin que haga la aclaración, pero metafísicamente significa eso. Los que estudiaron el curso de filosofía ya lo escucharon 1000 veces. Pero entonces, cuando hablamos en términos metafísicos, Dios es perfección, ¿verdad? Y las criaturas de alguna manera reflejan su perfección. Entonces nosotros somos teomórficos,
¿sí? Cuando hablamos metafísicamente. Entonces, de la naturaleza de nuestro ser, reflejamos perfecciones que existen en Dios. Él es la fuente de esas perfecciones, nosotros un reflejo. Pero lingüísticamente, cuando hablamos del lenguaje, los vocabularios, el vocabulario que usamos, las palabras vienen de lo que es familiar para nosotros, y eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, el vocabulario acerca de Dios es antropomórfico. Entonces, lingüísticamente va de abajo para arriba. Lingüísticamente. Pero metafísicamente va de arriba para abajo. Entonces, cuando decimos que Dios es poderoso, hay un concepto en nosotros ya de poder, ¿verdad? Que lo hemos visto manifestado en la creación, en las cosas que existen aquí. Entonces, decimos que Dios es poderoso y partimos de aquí y entonces entendemos, ok, el concepto que tenemos de poder no es el mismo del poder de Dios. No tenemos ese concepto de poder. Tenemos un concepto humano de poder y decimos, bueno, Dios es poderoso, la fuente de todo poder, es poderosísimo, es capaz de crear todo lo que sea poderoso en la creación. Él lo creó, pero no es simplemente es más poderoso. No es que es más poderoso, evitemos ese vocabulario. No, es que Él es la fuente del poder. Él es poder en su naturaleza. Entonces, al entenderlo, nuestra comprensión, aunque el vocabulario que usamos parte de lo que conocemos hacia lo que no conocemos, que es lo mismo que ocurre en las parábolas, lo mismo que hace Jesús para dar a conocer a Dios, para dar a conocer su reino, para dar a conocer su obra, esa misma idea, en nuestra cabeza tenemos que forzarnos un poco a entender, ok, estoy utilizando este vocabulario, pero Dios es más, va más allá del vocabulario que estoy utilizando. El concepto del poder de Dios es más grande, supremo, es la, podemos utilizar, vamos a ver qué palabra podemos utilizar, el arquetipo. ¿Saben lo que es un arquetipo? Como el primer modelo, digámoslo así, el modelo perfecto, es que incluso eso es imperfecto, ¿verdad? Usar esa idea, pero podemos decir que Él es el arquetipo del poder. Si nosotros tenemos una idea de poder, cualquier idea que nosotros tengamos de poder se queda corta ante el poder de Dios. Sí, Andrés. Para ver si, digamos, otra vez si lo estoy entendiendo bien. Si nosotros decimos que el problema del lenguaje es que cuando planteamos que, por ejemplo, Dios es más poderoso, es muy simplista. Hay dos cosas, sí, es muy simplista y estamos estableciendo también el poder como algo ajeno, como si hay más puede haber menos, entonces es más poderoso que quién y menos poderoso que qué. Correcto. Una vez un muchacho de la iglesia me decía, Dios siempre hace lo bueno, y entonces yo le dije, no, todo lo que Dios hace es bueno, Él es bueno. Entonces, porque si yo digo Dios siempre hace lo bueno, estoy estableciendo como lo bueno como un factor ajeno a Dios, que Dios sigue una moral ajena a Él. Es correcto. Y en última instancia, cuando hacemos eso, es que, perdón, nada más, sí. porque esa parte yo creo que de lo que yo estaba pensando, porque es como meterlo en un corchete. O sea, matemáticamente hablando, es un corchete abierto. Si uno no lo marca, estás abriendo la puerta para poner a un Dios como más imperfecto, o sea, como que no... como que hubiera grados. Exacto, como que tuviera grados y como que no lo podemos medir. Y esa es la parte de cierta manera es como ponerlo parte de la creación. El error es, al hacer eso lo que estamos haciendo es colocando al hombre como la medida. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando decimos Dios es más poderoso que estoy hablando de cualquier experiencia de poder que yo pueda encontrar en la creación. A eso es a lo que yo me refiero como ser humano. Si digo Dios es más poderoso, entonces estoy convirtiendo la creación o a mí mismo o a los seres humanos en general en la medida. Pero ¿cuál es una manera de corregirlo? Es decir, Dios, podemos decir, Él es el creador del poder, Dios es poder en sí mismo, Él es todopoderoso, cualquier reflejo, o tal vez es mejor corregir nuestra autopercepción y decir, cualquier poder en el mundo es un reflejo imperfecto del poder de Dios, y no podemos saber a ciencia cierta o con perfección cómo calificar ese poder, el de Dios, ¿verdad? Ni qué es poder. No es correcto.
Ok, entonces, reflexión, ¿va? con poder no es tan complicado. La complicación viene cuando hablamos del amor. Eso es lo que vemos más comúnmente hoy en día. Porque la gente dice, Dios es amor. Todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Dios es amor. Pero, ¿cómo determinan ese amor? ¿Cómo lo califican? Es mi experiencia de amor. Mi experiencia de amor. Y lo vamos a ver ahora en el Salmo 36. No vamos a profundizar mucho en su frase. Sí, es más que todo para expresar un concepto. Digamos, veo que Dios se comunica antropomórficamente. Eso necesita alguna interpretación y alguna manifestación. Muchas veces es ahí donde fallamos, ¿verdad? Tal vez las dos o tal vez una. Interpretamos bien, pero no nos expresamos bien, ¿verdad? Sí, y parte del ejercicio que estamos haciendo también es, yo creo que estoy hablando, en la mayoría de ustedes son pastores o maestros o se desenvuelven en algún ministerio de este tipo, y si no, pues tienen que enseñar en algún momento, tienen que enseñar en sus casas, tienen que enseñar a su familia. Es entender la música, es saber leer la partitura de la escritura. Esa es la idea. Entonces, tenemos palabras ahí que sabemos que están ahí, que se refieren a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo eso enriquece nuestra adoración, que es el punto principal, nuestra adoración, y también enriquece nuestra manera de enseñarlo a la iglesia, nuestra manera de enseñarlo en casa, nuestra manera de enseñarlo a nuestras esposas, a nuestros hijos, y hasta donde el Señor nos lleva? Entonces, tengamos eso también presente, es como un ejercicio para practicar, para conocer la notación musical de las escrituras, para conocer la gramática, para utilizar la metáfora del idioma, para conocer la gramática de la Biblia, que no seamos analfabetos en ese sentido. Perdón. Pero a veces cuando utilizamos ciertos, o sea, metafóricamente hablando, a veces yo siento que tendemos lastimosamente para tratar de entender un poco a Dios, bajarlo a nuestros estándares. Sí, es una tendencia. Es la tendencia. Entonces, en el momento que nosotros bajamos a Dios, le estamos quitando esos atributos que Él tiene, y a veces lo hacemos porque necesitamos explicarlo. Y si la persona no lo entiende, hay que bajarlo, ¿verdad? Y esa es la parte que yo siento que a veces se pierde, porque en el momento que ya lo bajas, se perdieron todos, ya no hay omnipresencia, o sea, pierdes un montón de cosas. Sí. Pero qué difícil es, digamos, sin meterse en tecnicismos, o tal vez en la parte más teológica, de llegar a explicar a una persona, bajo esto, digamos, estos 13 atributos, ¿verdad? Sin bajarlo. Yo creo que estas, no son atributos estos, son maneras de entender. Bueno, sí, maneras de entenderlo, exactamente. Yo creo que pueden ser útiles incluso en esa conversación. Podemos decir, bueno, a modo de eminencia, agarremos los tres y le estamos tratando de explicar a un niño que Dios es poderoso. Bueno, Dios es poderoso. ¿Has visto cómo hay gente muy fuerte, verdad, en televisión, los luchadores o los superhéroes de Marvel que son poderosos? Ok, la idea es que Dios Él es la fuente de todo poder, Él es poder supremo. Poder supremo. No lo podemos imaginar ni en cómics ni en películas de acción, que es donde se da más, ¿verdad? Ni en cómics, ni en películas de acción, ni en libros, en novelas, donde los seres más poderosos que nos podamos encontrar en la ficción y los seres más poderosos que podamos encontrar en la creación reales son solamente un reflejo muy débil, muy imperfecto del poder de Dios. Entonces, por lo menos, utilizando un vocabulario nuestro, incluso del contexto cultural nuestro, pero dejamos bien claro que no es eso, ¿verdad? Entonces, estamos usando las tres. Él es la causa de todo poder, de cualquier idea de poder incluso que se nos pueda ocurrir. No hay ningún superhéroe que podamos inventar, ni Superman, que se iguale al poder de Dios. Porque Él no es como nada que podamos encontrar en la criatura, como ningún poder que podamos encontrar en la creación. Él es superior, supremo, Él es la fuente de todo poder, la fuente de toda idea de poder, es Dios. No, es que Y lo dejamos ahí, Muy clarito. sí, ¿no? Y tratamos, porque si abundamos mucho en la abundancia de palabras, ¿verdad? Siempre pecado. No, lo bueno de entender el concepto es que cuando, como dice usted, en algún momento tenemos que enseñar, eso va a cambiar nuestro vocabulario para poder tratar de
no se puede definir, pero para poder tratar de expresarnos de él. Sí, sí. Porque cuántas veces oímos a un pastor, Dios es bueno, buenísimo, en las dichosas prédicas motivacionales, Va a ¿verdad? mejorar sus predicaciones. Díganlo después de mí, digan todos, Dios es bueno, no, es buenísimo, pero siempre lo están limitando. O sea, pasó de bueno a un poquito más bueno. Pero Y es está legítimo limitado. decir que Dios es bueno. Es legítimo. Sí, Así claro. se presenta ahí en la Biblia. Igual que La él Biblia dice lo dice. que es poderoso. Así se da a conocer. Eso es legítimo. Lo que tenemos que entender es que cualquier concepto que nosotros tengamos de bondad, No alcanza. de poder, no es suficiente, se queda corto, es un reflejo imperfecto de las perfecciones que existen en Dios por su naturaleza. Él es así. Ujú. Cuando hablemos de lo del amor nos va a ayudar un montón. Voy para avanzar un poco, don Luis, perdón. Cuando hablemos del amor en el Salmo 36, que es lo último que vamos a hacer hoy, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. No lo vamos a hacer en este momento, todavía falta un poquito. Entonces, muy bien, con el tema de causa y efecto, a veces las causas y el efecto son de la misma naturaleza. Si yo tengo un hijo, voy a tener un ser humano, ¿verdad? Espero. Lo es, mi hijo es un ser humano. Pero eso es lo que se espera. Pues el mundo ahora quizá. Si yo voy a... Bueno, sí, pero eso es lo que se espera, ¿cierto? Hay una medida en la que el efecto que se produce y la causa están dentro de una misma especie. Pero hay otra medida, otro sentido en el que no. Si yo construyo una página web, no va a ser la misma naturaleza que yo, ¿cierto? Es una página web y yo soy una persona, son dos cosas muy diferentes. Pero aún así en la página web y en mi hijo van a haber rastros míos, ¿sí? En mi hijo en alguna medida, en la página web en otra medida. Tal vez una de las primeras señales en la página web es esta persona no tiene nada de creatividad, tal vez es lo primero que se va a ver reflejado ahí, pero el punto es siempre va a haber. Entonces, en la creación de Dios, por eso podemos hablar de que la creación de Dios es teomórfica, refleja a Dios de alguna manera, pero no lo refleja en la misma especie, no está en la misma naturaleza, ni siquiera el ser humano creado a imagen de Dios es de la misma especie que Dios. Pero lo refleja a Dios. También podemos hablar de las causas y sus efectos, cómo pueden variar. Por ejemplo, no todas las cosas tienen el mismo efecto en todas las cosas. Por ejemplo, si agarramos el sol nos puede dar un muy bonito bronceado, puede hacer que las plantas crezcan, no broncea las plantas, aunque las puede quemar, pero hace que las plantas crezcan. Puede provocar incendios forestales, es el mismo sol, ¿verdad? Pero efectos diferentes en la creación. Entonces, cuando veamos la creación, podemos entender que las flores reflejan a Dios de alguna manera, diferente de como los gatos reflejan a Dios, diferente como las ballenas reflejan a Dios, diferente de como el sol, la luna y las estrellas reflejan a Dios, y diferente de como el ser humano refleja a Dios, pero todos reflejamos a Dios en alguna medida. Muy bien, vamos a hacer así descansamos un poco, descanso yo.